Vivimos en una sociedad en la que a quien sobrevive a un cáncer se le llama héroe, ¿no? Del otro lado de la oncología, del lado del médico, que conviven con esos héroes, ¿lo ven igual? ¿Hay algo de suprahumano en la lucha contra el cáncer? En mi opinión, no. En mi opinión, en todo caso, es un luchador que consiguió una victoria. De ahí a héroe es difícil. Tratamos de desmitificar un poco la palabra héroe, lucha, batalla. El cáncer es una enfermedad frecuente, ¿sí? En los números, 1 de cada 3 personas va a tener un cáncer a lo largo de su vida. Entonces, todas las personas que sobrevivan a ese cáncer van a ser héroes. En realidad es un obstáculo más que la vida ofrece y es una enfermedad. Así uno la debe tratar. Reinaldo, cuando comenzaste vos el camino dentro de la oncología, en la medicina, había muy poco para hacer con la persona que tenía cáncer, ¿no? En realidad se basaba básicamente en la cirugía. De cualquier manera, el tratamiento del cáncer hoy día, la cirugía sigue siendo muy importante. Y en la radioterapia, hoy día superada técnicamente por la radioterapia que había en aquellos años. La quimioterapia recién empezaba, o no hacía mucho que había empezado, y el número de drogas con que se contaba eran escasas. Y así fue durante bastante tiempo. Recién a partir de los 70 comienzan a agregarse algunas otras cosas más, nuevos conocimientos, y por supuesto no tiene nada que ver con la oncología actual. ¿Y cada cuántos pacientes alguno lograbas curar? No, eso es difícil de decir. Sobre todo en aquella época yo puedo hablar de números generales, o sea, cuántos se curaban antes y cuántos se curan ahora. Antes se curaban 1 de cada 4, hoy día se curan 1 de cada 2. Con lo cual, esto se rebate con el concepto de que hoy día hay más cáncer que lo que había antes. Un poco lo que decía Matías en cuanto al número de personas que van a tener cáncer, que es mucho mayor que lo que pasaba en aquella época, basado en distintas causas. Por un lado es la gente vive más tiempo y cuanto más viejo sos, mayor chance tenés de tener cáncer. El hecho de que las mujeres se hayan sumado a partir de los 60, 70 al hábito de fumar, con lo cual el cáncer de pulmón, que era prevalente en los hombres, hoy día el cáncer de pulmón mata más mujeres, por lo menos en Estados Unidos, mata más mujeres que el cáncer de mama, que es muchísimo más frecuente. Ahora, Matías, teniendo un papá con un trabajo donde se le morían más de los que sobrevivían, esa, me imagino, frustración se notaba en casa. Porque no lo veíamos, básicamente. O sea que la ausencia paterna por su trabajo, básicamente hacía fuerza para que, o sea, la decisión de ser médico no tenía nada que ver con la relación que nos vinculaba. O sea que realmente la vida del médico es una vida sacrificada, la del médico de antes, la del médico de hoy, y claramente nosotros no vivíamos esa intensidad de lo que le pasaba a él en su trabajo, porque realmente ocupaba gran parte de su vida cotidiana trabajando. Y era una decisión personal la de no llevar, me imagino, ese dolor, frustración, o como sea que lo vive un médico, a la casa. Sí, fíjate que aparte de Matías, mi hija mayor es radioterapeuta y la más chica es psicooncóloga. O sea que formamos, a su vez la esposa de él es médica, que es patóloga, y el esposo de mi hija mayor es médico, que es cardiólogo. Pero en general, en las reuniones de familia en que se da que estemos todos juntos, difícilmente hablemos de eso. Y mi madre es psicóloga. Y mi madre, sí, de paso. De paso. ¿Y vos no querías que sean médicos? No, en absoluto. Ellos estaban en el Nacional Buenos Aires, tanto en el caso de él como de Carolina, y venían a estudiar a casa con los compañeros, y yo decía, no tienen que ser, de ninguna manera, no se metan en medicina, no se metan en medicina. No salió. Son hijos obedientes. No salió. Ahora, habiendo visto las horas que faltó tu papá de tu casa, ¿igualmente decidiste ser médico y dedicarte a la oncología como él? Y probablemente la ausencia, vos no ves las cosas, en la ausencia vos no lo estás viendo. Por ahí si hubiese estado un poco más presente, no es una recriminación, ¿sí? En absoluto. No lo entiendo como en absoluto. En realidad era su dedicación y me parece que tal es así que fue uno de los grandes maestros de la oncología y es uno de los grandes maestros de la oncología, ¿sí? De todos los tiempos en Argentina. Por lo tanto,
esa situación de no vivirlo en casa o no verlo trabajando activamente como hoy en día nos ven nuestros hijos, porque hoy en día el día tampoco termina tan fácilmente, uno prepara, hace charlas, hace trabajo también físico en la casa y los hijos hoy a uno lo ven un poco más aplastado por los problemas externos, ¿sí? Que lo que nosotros veíamos antiguamente, ¿sí? En este caso a mí, en el caso individual, a mi padre. Creo que las fuentes de comunicación, las vías de comunicación han cambiado radicalmente lo que uno ve del otro. Hoy en día se ve todo mucho más y antes probablemente no se veía. Y eso cambia también un poco el matiz. Y lo de la decisión de medicina o no medicina, realmente, si te puedo decir el momento o no, el momento que decidí, no me acuerdo. Pero básicamente fue en contra de lo que él decía. Básicamente. Básicamente. Bueno, además ahora trabajan juntos, digamos, comparten muchos ámbitos, así que ya es tardísimo para el arrepentimiento. Sí, tal cual. No, pero por otra parte, ahora estoy orgulloso de lo que son. O sea, me arrepiento, pero no me tengo que arrepentir porque no dio resultado de que yo decirle que no lo hicieran, sino que el resultado fue... Obviamente, nuestra forma de trabajar, él además, te mencionó mis 2 hermanas, soy también un oncólogo, pero él tiene más de 120 hijos no biológicos, ¿sí? Que hacen de la especialidad lo que es una muy buena oncología en la Argentina. En Argentina somos casi 1.300 oncólogos, de los cuales casi un 20-25% bajó y estuvo bajo la formación de él hace muchos años atrás. En la institución donde trabajamos, yo también ya tengo casi 24 generaciones de médicos formados por debajo, que son 2 o 3 por año. O sea, son casi 70 en mi haber y más de 130, 140, 150 médicos oncólogos formados bajo el mismo sistema. Entonces, es un sistema que perdura, es un sistema muy paternalista, donde a los pacientes realmente los acompañamos y realmente cuando hoy en día la vorágine de los WhatsApp, es imposible contestar a los pacientes los WhatsApp. Y hoy en día te pasan las tomografías, los análisis y aplican el mismo concepto como decís, visto, no visto, me clavó el visto. O sea, qué difícil eso, es muy ¿no? difícil, es muy difícil y uno tiene que tratar de abstraerse un poco de eso, pero en realidad es un medio de comunicación que uno no puede tampoco marginar. Obviamente que contás si querés tu experiencia acerca de eso, pero probablemente... Sentía con la cara, además quejándose. Que no es humanizar una relación. Es terrible eso, es terrible. Yo veo propaganda de algunos centros médicos en los cuales, centros médicos, en los cuales ofrecen la atención por WhatsApp de qué le pasa, me parece terrible. En nuestra especialidad ni hablar. Claro. ¿Cómo no vas a tener contacto humano? Si además, la atención médica no es solamente hacer una receta. No, eso es la parte... La contención, la parte que el paciente con cáncer no solamente que recibe un tratamiento, digamos, no, pero quimioterapia. Tus palabras, tus gestos, tu forma de... Eso es irreemplazable. ¿Y cómo funciona ese momento? Uno tiene mucha curiosidad. ¿Qué pasa por la cabeza de un médico cuando tiene que enfrentarse a la situación de decirle a un paciente, es cáncer? Hoy día la cosa está facilitada. Si vos me preguntás en mi época inicial, nadie tenía cáncer. Todos los pacientes que veía tenían cualquier otra enfermedad menos cáncer. Hoy día, ellos decían que no tenían cáncer, sí tenían cáncer. Hoy día el paciente sabe que tiene un cáncer. Entonces, hoy día... sabiendo, intuyendo. Habitualmente los pacientes que vemos sí, y otros depende si en el momento que vienen se le hace una biopsia y hay que informarle que esa biopsia tiene un cáncer. Pero bueno, eso lo da un poco el manejo de cada uno personal, de cómo maneja la información. Y es cierto lo que decía Matías, lo del paternalismo también lo ejercemos sobre los pacientes. Una especie de cuidado del paciente. O sea, todo el mundo tiene derecho a saber la verdad y todo el mundo tiene derecho a no saberla. Entonces, depende cómo vos perfiles a ese que estás entrevistando, a él y a la familia, cuál es el momento y en cuántos tiempos uno dice una verdad. Por eso nos es muy difícil a todos cuando vienen por una segunda opinión. En una segunda opinión que vos lo vas a ver al paciente una vez y a la familia, ahí tenés que decir
todo, no te queda más remedio que decirle todo. Es diferente a un paciente que vos vas viendo continuamente y entonces las cosas podés ir diciéndolas de a poco. Sí, blanco, negro no existe. Y pensamos que el cáncer no es una enfermedad que se instaló en un segundo, salvo excepciones como las leucemias, pero son enfermedades que llevan un proceso. ¿Sí? El cáncer de mama lleva un proceso, el cáncer de colon lleva otro proceso, el cáncer de pulmón lleva un proceso. Y hoy en día, lo que le preguntabas inicialmente a mi padre acerca de, bueno, los números, cuánta gente se curaba y no se curaba, hoy en día eso está completamente establecido. El año pasado se presentó un trabajo sobre, es una foto en el mundo, ¿sí?, qué pasaba en 185 países en relación a diagnóstico y muerte por cáncer. El diagnóstico eran 18 millones de casos nuevos de cáncer en el 2018, con 9 millones y medio de muertes. Esos son los números de cáncer en todo el mundo. Entonces, eso contesta a algo que antes no se podía hacer. Hoy en día, la disponibilidad de información, los vehículos de información facilitan tener datos globales y decirte, mira, de esos 18 millones de personas que desarrollaron cáncer, 2 millones tuvieron cáncer de pulmón, 2 millones cáncer de mama, 1.800.000 cáncer de colon y 1.300.000 cáncer de próstata. Por año. Por año. Por año. O sea que la estimación en el 2030 era que iba a haber 21 millones de casos. Esto fue presentado por la IARC, que es una agencia internacional en investigación del cáncer, donde hace reportes cada 4, 6 u 8 años. Y establecieron estos números. Argentina aportó con casi más de 65.000 casos en ese registro mundial, porque Argentina estaba involucrada también en eso. Pero lo más trascendente, ¿sí?, que de esos números que yo te mencioné anteriormente, uno es el cáncer de pulmón, que es una enfermedad evitable. Si la gente no fuma, el cáncer de pulmón no existe. Existe en menor proporción. Sí, en realidad el consumo de tabaco, sí, hizo un antes y un después en la mayoría de los grupos. Puede aparecer una forma de cáncer Sí, de porque pulmón si no que viene, no esté asociada al cigarrillo. Si no, el que fuma viene y te dice, no, yo conozco a fulanito que tuvo cáncer de pulmón y no fumaba. Y es cierto, podés tenerlo, pero la incidencia es mucho mayor. Es cierto, pero los números en 1900, el número de casos de cáncer de pulmón en Estados Unidos eran 1.500 y hoy en día en Estados Unidos son 275.000 por año. Ahora, ¿cuánto de lo que se puede evitar hacemos para evitarlo, digamos? ¿O cuán cerca estamos de provocarnos a nosotros mismos un cáncer? Terminaba de contarte esa parte que es 40%, según la IARC, que es la intervención que hizo todo este numeraje que te mencioné previamente. El 40% con hábitos saludables uno lo hubiese evitado. Hábitos saludables es comer bien, hacer un poco de actividad física, no fumar y punto. Eso es hábito saludable. Me 40%. gustaría, perdón, agregar un poquito una cosa, porque si no, no hay dieta anticáncer. Por ejemplo, el comer bien sirve para muchas cosas, ¿sí? Y por otra parte evita que seas obeso, por ejemplo. La obesidad sí está relacionado con el cáncer, pero dieta anticáncer no hay. ¿Y ustedes qué tan saludables son en sus hábitos, sabiendo todo eso que saben? ¿Cuál de los dos es peor? Pero bueno, a vos te vienen a consultar. Una vez que yo te vaya a consultar a vos, podemos tener la respuesta. Y básicamente... Yo no te voy a engañar. Yo fumo en pipa. Y si lo engañás, yo le cuento. Fuma en pipa de los 17 años. 22, pero no importa. Lo podríamos discutir también. A los 17 tuve que parar porque me cargaban que decía que era intelectualoide porque fumaba en pipa. Entonces fumé cigarrillos. Hasta los 22, que a los 22 ya empecé con la pipa. Es decir, que sos consciente que te podés estar generando un cáncer de boca, por ejemplo, de lengua. No solo eso, también de pulmón y muchos otros. O que te afecte la coronaria también. ¿Y sabiendo eso lo haces igual? Te puedo dar una respuesta que es políticamente correcta. Sí. En la vida uno se prohíbe de tantas cosas en nuestra vida que tener algo, una gratificación. Pero no, es mentira, es una adicción. De papá heredaste también Racing. ¿Ahí pudiste elegir? No. No, básicamente no. De las cosas que sí pude elegir es no fumar. Realmente la adicción que tanto él como mi madre tienen por el tabaco hizo que a mí el tabaco me generara una separación y yo realmente nunca fumé.
Así que hablando de vida saludable, no fumo, nunca tomé alcohol, que es el segundo hacedor de cáncer también, que en general en los medios está ligeramente opacado. El cáncer es el alcohol es un hacedor de cáncer. También hay grandes números que justifican que además de muchas enfermedades crónicas, el alcohol provoca cáncer. Entonces, ¿En cáncer de qué tipo? Mira, el estudio más reciente sobre 29 millones de personas, establecieron que no hay una dosis apropiada del alcohol. O sea que desde un vaso de cerveza hasta una damajuana del peor de los vinos, ¿sí?, tiene alto riesgo de generar cáncer. Y es el 20% de las muertes por cáncer en personas arriba de 50 años. O sea que... Altísimo. Y según el CEDRONAR, se incorporaron al padrón de gente que toma, en el 2017, 2,5 millones de personas. O sea que, fíjate vos, el número. Y son adicciones socialmente aceptadas. No hay una reunión familiar sin un poco de alcohol en el medio, o reunión de amigos. Se ha tornado una cosa tan social que, bueno, desde mi punto de vista, y desde el punto de vista científico y técnico, tanto el alcohol como el tabaco son dos responsables del cáncer. Todo esto es muy impopular. Absolutamente. Es absolutamente impopular. En realidad lo que los médicos o el hombre debiera buscar es alguna otra cosa que reemplace a eso. O sea, porque si el mensaje solamente es contra, si no hay que hacer cosas a favor como para que eso pueda ser reemplazado por alguna otra cosa, que no es fácil. Por eso es importante cuando hablamos de vida saludable no es ir a hacerte la mamografía solamente, consultar al médico, hacerte la colonoscopía. Entonces, son simples medidas. Esto de vida saludable es no tomar alcohol, no fumar, ¿sí?, tener una dieta variada, no hay una dieta claramente anticáncer. El cáncer es una enfermedad del ser vivo, no es solamente una enfermedad del ser humano. O sea, nosotros porque no miramos el ombligo, pero las perras tienen cáncer, las plantas tienen cáncer. Particularmente de mama. Particularmente mama porque tienen 10 pares de tetas. Entonces, eso la hace, y fíjate que es en una etapa menor. Los perros viven entre 12 y 16 años y hacen cáncer mama más frecuentemente que la mujer. Entonces, hay muchas variables que no es el hombre que el estrés provoca cáncer, que disgustos familiares. Sí es claro que la obesidad, la mala alimentación, todo eso sí te genera mayor predisposición. Había un sabio de hace muchos años que decía, bueno, es semilla y suelo. O sea, podés tener una semilla que la tirás acá y no crece nada, pero si el campo es fértil, ¿sí?, lo va a desarrollar. Entonces, puede fumar 10 millones de personas. Los 10 millones no van a hacer cáncer. Semilla y suelo. Uno de los mitos populares, que es lo del estrés, que el estrés produce cáncer. La pregunta es, ¿quién no vive con estrés? Depende del tipo de estrés. Es más, hay hecho estudios, particularmente en cáncer de mama, tomando 10 o 12 pautas de medir el estrés, comparando mujeres que no habían tenido cáncer de mama y las que tuvieron, y resulta que tenían más causas de estrés las que no habían tenido cáncer de mama que las que habían tenido cáncer de mama. O sea que eso es relativo. Yo siempre digo lo mismo, los hinchas de Racing tendríamos todo cáncer, ¿viste? Porque volviendo a Racing. ¿Hay más discusión en casa sobre la salud o sobre Racing, sobre fútbol? Sobre fútbol. Coincidimos mucho. En todos los años que llevas en la lucha contra el cáncer cambió muchísimo, lo dijiste al comienzo. ¿Cuál fue el avance, ya sea en el diagnóstico o en el tratamiento, que vos consideres que fue el más importante de todos estos años? De estos años fue en realidad la descripción del genoma humano, y a punto de partida de eso y de algunas cosas previas, todo el desarrollo de lo que es actualmente lo que se llama medicina personalizada, con el hallazgo, o sea, con el desarrollo de distintas sustancias, anticuerpos monoclonales, drogas que actúan en determinados sitios del metabolismo celular y demás. Eso ha significado un avance enorme. Sumale a eso toda la tecnología en cuanto a la tecnología diagnóstica y demás, que también ha realmente implicado un avance importante. O sea, sobre las tres patas que uno podría definir cómo actuar sobre la oncología, que es prevención, detección precoz y tratamiento, en las tres se ha avanzado. La prevención, todo lo que decía Matías, todo lo que se puede hacer para prevenir. En detección precoz, gracias a las
conductas de la población que tiene que seguir la población en cuanto a controles que debe hacer, y la tecnología que permite detectar tumores pequeñísimos que antes era imposible hacer. Y terapéutica, lo que te comenté antes. Y la tecnología y el conocimiento que están presentes en Argentina, digamos, la posibilidad de acceder a un tratamiento, ¿es el mismo que uno podría acceder hoy en Francia o en los Estados Unidos? ¿O uno tiene más chances de sobrevivir si le toca tener cáncer en alguno de esos países? Cuando vos hablas de Argentina, una cosa es un vasto territorio con distintos recursos y distintas posibilidades. Si nos referimos a en los lugares donde uno pueda desarrollar, sí, es exactamente igual que si te tratases afuera, es exactamente lo mismo. O sea, se cuenta con las mismas posibilidades. Por supuesto que hay ciertas cosas muy particulares que por ahí es válido en un solo lugar, pero puede ocurrir en Estados Unidos, donde un solo lugar en Estados Unidos hacen una determinada cosa. Pero globalmente el paciente no tiene diferencia, no, las chances son las mismas. ¿Y a alguien que le detectan cáncer en la Argentina tiene chances de curarse, o la accesibilidad a la salud termina dejando a algunos afuera necesariamente? No, tenés regionalizado, como bien mencionó mi padre, todo lo que es el sector público-privado. No es lo mismo tener un tumor en Misiones que en el centro de Buenos Aires. Primero porque los tumores son distintos. En Buenos Aires tenés más cáncer de mama que en Misiones, que hay más de cáncer de cuello uterino que cáncer de mama. Entonces, tenés que regionalizar y pensar de esa manera. Entonces, destinar recursos y destinar investigación en forma regional. Pero en promedio uno tiene el mismo acceso. Los pacientes tienen acceso. En Argentina, si bien la medicina, hay medicina pública, medicina privada, con más o menos tiempo los pacientes acceden. Obviamente siempre va a haber grandes excepciones o grandes problemas para acceder a medicamentos de alto costo, medicamentos nuevos, pero lo más importante es que el paciente acceda a un buen cirujano, sí, y a una buena terapia con criterio curativo. Yo creo que es remarcable que creo que es solamente Argentina donde todos los pacientes pueden disponer, en este caso particular, estoy hablando de la terapia oncológica, todos los pacientes pueden disponer de terapia oncológica en forma gratuita. Es el único país, no es Chile, no es Uruguay, no es Brasil, ninguno de ellos, sino es acá, desde hace varios años atrás, muchos años atrás. Como dice Matías, por ahí le lleva más en la parte privada es rápido, en la pública es más lento. Pero va a llegar. Pero eventualmente ahora, puede. ¿cuál es el límite de la lucha contra el cáncer en un paciente? ¿Hasta dónde uno dice no hay mucho más para hacer? Y en el momento en que lo que vos estés haciendo atente contra la calidad de vida del paciente. Lo que uno pretende es mejorar la calidad de vida del paciente. Vos estás hablando de un paciente que tiene un cáncer no curable, que está siguiendo un camino que terminará finalmente con su vida. Pero en el momento en que vos crees que podés ayudar a la calidad de vida, uno sigue peleando en forma específica. Específica quiere decir con elementos específicos para cáncer. Después lo demás es ayudar a el bienestar del paciente. Y tenés que entender también qué es tratamiento, porque a veces no es un tratamiento quimioterápico ni un tratamiento biológico. A veces es la palabra, a veces es la visita al médico. O sea, eso también, el paciente depende mucho. O sea, aunque no tengas chances terapéuticas claras, si la visita al médico con el que transcurrió toda su enfermedad, ¿sí?, también es importante. Por eso ese sistema un poco paternalista, que esto de asistir al paciente aún en situaciones donde uno ya no tiene más recursos específicos. Recursos generales vas a tener siempre. La palabra es uno. Los analgésicos, el soporte psicológico, el acompañamiento a la familia. Eso es muy importante, que hizo de la oncología también una rama también que son los cuidados de soporte, los cuidados paliativos, que también se desprende de la misma oncología, que es integrar al paciente desde su diagnóstico hasta el final de su vida. ¿Les tocó de cerca en la familia a alguien con cáncer? Sí, en el caso de mi padre, que murió de un cáncer de pulmón, pero no teníamos una relación cercana. Y después... Sí, tu madre tuvo un tumor. Sí, pero no fue la causa. Tuvo un tumor, pero se curó con lo que se hizo. ¿Ya eras médico en ese momento? Sí. ¿Y la atendiste vos?
No, en realidad no es que la tenía, porque en realidad se operó en nuestra institución, o sea, después hizo radioterapia, que se hizo mi hija, y no más. Sarcoma de Teresa no me acuerdo. Sí, en realidad son, por eso, como volvíamos a lo anterior, es una enfermedad frecuente, donde hay estudios también, donde la percepción de la gente cree que, bueno, que los médicos saben algo más que por ahí el público general no sabe. Y está hecho un estudio... O que no sacan nada nuevo porque no si no se quedan sin trabajo. Sí, o por intereses de terceros o de grandes compañías. Y para vender medicamentos caros. Claro, por eso, y entendiendo el oncólogo de hoy, no es solamente el que prescribe o indica un medicamento, sino que el que forma parte de una estrategia de tratamiento, que es a veces saber elegir el cirujano, saber en qué momento hay que operar, en qué momento hay que radiar, cuándo hay que evaluarlo. No solamente es el manejo de los medicamentos, es mucho más integral. Y volviendo a lo anterior, hay un estudio hecho donde se vio que la gente, que los médicos especialistas en oncología, ¿sí?, tenían la misma mortalidad por cáncer que la población general. No le escapaba a la gente. Lógico, no le escapas a los números. Con los cambios que ya vieron, obviamente, papá vio más, soñando, ¿cuál querrían que sea el cambio que querrían ver siendo todavía médicos, tratando cáncer? ¿Cuál sería? Eso te corresponde a vos, ¿no? A mí me parece que el futuro de la oncología es mucho más sencillo, ¿sí?, si uno intenta hacer medidas de prevención en forma apropiada, sistemáticas, y tratando de... Es una cosa mucho más compleja, que es una cosa cultural, ¿sí? Cambiar la cultura en evitar esta vida no saludable, haciendo vida saludable, y los casos de esos remanentes que queden porque biológicamente el tumor tuvo que existir en esa persona, y sí, la ciencia cada vez más abarcar y en etapas cada vez más tempranas. Existe la nanotecnología, existe la inmunoterapia. El año pasado, el 2018, se le dio el premio Nobel a 2 mecanismos de acción de 2 medicamentos inmunológicos contra el cáncer. ¿Que sabes qué hacen? Entrenan a tus glóbulos blancos a identificar a las células tumorales y matarlas. Ese fue el premio Nobel de la Medicina 2018. Entonces, mira vos, ni siquiera es atacar a la célula tumoral directamente, sino que es entrenar a un grupo de células tuyas que maten al tumor. Entonces, eso es ciencia. A veces la ciencia está acompañada un poco de circo, que eso lamentablemente acompaña a todos los rubros de la sociedad, pero básicamente eso es ciencia y eso también es el futuro, es tratar de optimizar nuestro sistema, entre comillas, aparato inmunológico para combatir el cáncer. Pero claramente creo que hay medidas mucho más sencillas que hacen específicamente a los recursos de todos los países, que es generar un cambio cultural que es mucho más difícil que apagar una lamparita. A los dos, muchísimas gracias. De nada.